Apocalipsis 11. Los dos testigos. A. El templo de Dios. 1:1. Se le instruye a Juan que mida el templo, el altar y a sus adoradores. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. A. Una caña semejante a una vara de medir, en Ezequiel 40:43. Hay un pasaje extendido en donde un templo es medido. El templo en Ezequiel es el templo de la milenio terrenal, pero este templo parece que es antes de ese templo. El templo en Ezequiel es medido extensamente, incluyendo los atrios externos, Ezequiel 40:17-19. Y hay otros pocos ejemplos bíblicos de mediciones. En Zacarías 2, un hombre mide Jerusalén, una escena que muestra evidentemente el juicio de Dios en la ciudad. En Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén es medida. Ve, levántate, y mide el templo de Dios. Algunas veces, en el Antiguo Testamento, la idea de medir comunica el ser dueño, protección y preservación. Cuando Habacuc profetiza, se levantó y midió la tierra, Habacuc 3:6. La idea es que el Señor es dueño de la tierra y que Él puede hacer con ella lo que quiera. Cuando se mide este templo, esto muestra que Dios la conoce en cada dimensión y que Él está a cargo. Y Dios está a cargo. Este es uno de los temas gloriosos y poderosos de Apocalipsis. Apocalipsis 11:17 de nuevo utiliza el título de Todopoderoso para Dios. La palabra griega para Todopoderoso es Pantocrator, y describe aquel con su mano en todo. 9 de las 10 veces que esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, es utilizada en Apocalipsis. Este templo será la escena de gran horror y de gran gloria, pero Dios está a cargo de todo. C. El templo de Dios. La identidad de este templo es un asunto importante de interpretación. Muchos ven a este templo como un símbolo de la iglesia. Y Pablo describe a la iglesia como un templo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 19-21. 2. Pedro describe a la iglesia como un templo, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2, 5. 3. Sin embargo, si este templo en Apocalipsis 11 es una representación simbólica de la iglesia, ¿por qué debía de ser medida? ¿Cuál es el significado de los atrios y del altar? Y si la iglesia misma es el templo, ¿quiénes son los que adoran, y a los que adoran en él? Hay muchos detalles específicos aquí para utilizar una imagen generalizada de la iglesia como el templo para Dios. D. Parece más bien que este es el templo que debe de estar en la tierra para el cumplimiento de lo que Daniel, Jesús y Pablo dijeron de la abominación desoladora. Y el profeta Daniel nos dijo que el anticristo rompería su pacto con los judíos y pondría fin a los sacrificios y ofrendas. El anticristo contaminará el templo al poner algo abominable allí, Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. 2. Jesús dijo que miráramos por una abominación que estaría en el lugar santo, el cual sería la señal que la temporada de la ira de Dios está sobre la tierra, Mateo 24, 15-16 y 24-21. 3. Pablo nos dijo que el anticristo se sentaría en el templo como Dios, 2 Tesalonicenses 2, 3-4. 4. El concepto de abominación desoladora es muy a menudo espiritualizado, explicándolo como una adoración idólatra establecida en el corazón del pueblo de Dios, su templo. Pero ¿en qué caso el pueblo de Dios puede ser llamado su templo si ellos adoran al anticristo, un emisario del mismo Satanás? Ciertamente que esta no es la más sencilla o simple interpretación. La explicación más simple de todos estos pasajes es el ver a un templo judío real en Jerusalén, aún por construirse pero que pronto llegará. El hecho es que el día de hoy hay judíos muy interesados en reconstruir el templo y continuar el sacrificio, y están haciendo preparativos en hacer exactamente eso. Y, el día de hoy puedes visitar el Instituto del Templo en el cuarto judío de la antigua ciudad de Jerusalén. Allí,
un grupo de judíos absolutamente dedicados en reconstruir el templo intentan educar al público y levantar una conciencia para un nuevo templo. Ellos están intentando replicar todo lo que puedan para un nuevo templo, hasta las ollas y sartenes utilizados para el sacrificio. 2. Israel es de nuevo una nación, y se esfuerza en reconstruir el templo en verdad. El principal grupo judío liderando el cargo para reconstruir el templo es una organización llamada Fieles del Monte del Templo, quienes dicen que ellos continuarán sus esfuerzos para restablecer el templo judío en el monte. Un líder del grupo dijo: continuaremos nuestra lucha hasta que la bandera israelí esté ondeando sobre el domo de la roca. En Israel hay estudiantes que son entrenados en el sacerdocio, aprendiendo cómo hacer sacrificios animales en el templo reconstruido. 3. Es importante entender que la mayoría de los judíos religiosos o seculares no les interesa para nada la reconstrucción del templo. Y si se construyera uno, los sacrificios serían difíciles en estos días de activistas agresivos sobre los derechos de los animales. Pero aún así, hay un grupo pequeño, fuerte y muy dedicado, quienes viven para ver reconstruido el templo, un templo que cumplirá la profecía. 4. Correctamente, los cristianos se emocionan cuando ven los esfuerzos para reconstruir el templo. Al mismo tiempo, debemos de entender que el impulso básico detrás de la construcción del templo no es para nada Dios el deseo de tener un lugar para sacrificar por el pecado. Los cristianos creen que todo el sacrificio por el pecado fue terminado en la cruz, y que algún otro sacrificio por el pecado es una ofensa para Dios, porque niega la obra terminada de Jesús en la cruz. V. Los judíos ortodoxos consideran que el Mesías reconstruirá el templo. Sin embargo, el hombre que pueda inicialmente presentarse como su Mesías puede ser de hecho el anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ión 5:43. 2. El patio fuera del templo. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio fuera del templo no necesita ser medido porque ha sido entregado a los gentiles. Quizás esto es debido a que los patios de este templo reconstruido incluye la mezquita del domo islámico de la roca, la cual está sobre el monte del templo y es un punto de gran contiendas entre judíos y musulmanes. Y, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos, ellos destruyeron la ciudad completamente, de manera que los cimientos del antiguo templo no pueden ser hallados fácilmente. Muchos han asumido que por mucho tiempo que la mezquita del Domo de la Roca es el lugar donde estaba el antiguo templo, pero nuevas investigaciones da alguna evidencia que el templo pudo estar al norte de donde está el Domo de la Roca hoy en día, y que si el templo fuera de reconstruirse en su antiguo lugar, la mezquita del Domo de la Roca estaría en sus patios externos. Si este fuera el caso, y la investigación aún no está asentada, entonces esto explicaría por qué el ángel le dijo a Juan: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. B. La ciudad santa, Jerusalén, será hollada por un periodo de 42 meses, lo cual es igual a 1260 días, 3 años y medio. Este pisoteo por los gentiles probablemente toma lugar en la última mitad del periodo de 7 años finales descritos por Daniel 11, 26-27, cuando el anticristo derrame su furia en el pueblo de Israel, como está descrito en Apocalipsis 12, 13-17 y Mateo 24, 15-28. C. El erudito griego A. T. Robertson dice que hollarán significa el pisotear con desprecio. D. Los dos testigos. 1, 3-6, el ministerio de los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Mis dos testigos. Esto introduce a dos de los personajes más interesantes de Apocalipsis, los dos testigos. El carácter de su ministerio es profético, que profeticen,
ellos predican y demuestran el arrepentimiento, vestidos de cilicio, y ellos tienen un ministerio efectivo, y daré. Y los dos testigos ministraban en verdad con poder. Tal poder, de hecho, que ellos son capaces de atestiguar por 1260 días a pesar del antagonismo del mundo. Walberg. B. Son los dos olivos, y los dos candeleros. Los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, como se muestra en los olivos de Zacarías y las imágenes de lámparas de aceite, Zacarías 4, 2-3, 4-14. Y el pasaje de Zacarías tuvo su primera aplicación a dos hombres de los días de Zacarías, Josué y Zorobabel. De la manera que estos dos testigos fueron levantados para ser candeleros o testigos para Dios, y se les dio el poder por el aceite de olivo, lo cual representa el poder del Espíritu Santo. Así, de la misma manera los dos testigos de Apocalipsis 11 ejecutarán su cargo profético. Walberg. 2. En la ilustración de Zacarías, las lámparas de aceite son llenas directamente de los olivos, los cuales bombean aceite hacia las lámparas. Esta es una imagen de una provisión continua, una provisión abundante. Si seremos testigos, primero debemos de tener algo de que ser testigo, nuestro propio encuentro personal con Cristo Jesús. Luego debemos de tener el poder del Espíritu Santo para declarar la historia de la cual hemos atestiguado efectivamente. 3. En este libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo toma prestado todas las elegancias y flores en la historia del Antiguo Testamento, y así prepara la historia de lo nuevo en las edades por venir. C. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Los dos testigos tienen una protección de Dios, similar a Elías en 2 Reyes 1. D. Tienen poder para cerrar el cielo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Los dos testigos tienen el poder para traer plagas y sequías, similar al poder que tuvieron Elías, Santiago 5, 17-18, y Moisés, Éxodo 7-12. En la antigua gramática griega, todos los sustantivos utilizados para hablar de los dos testigos en este pasaje están en el género masculino. Los dos testigos definitivamente son dos hombres. 2, 7-10, la muerte de los dos testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los dos testigos son asesinados por la bestia que sube del abismo, introducido por primera vez en Apocalipsis 9:11, más probable Satanás mismo, pero su ministerio no es acortado. Ellos cumplen por entero su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio. Y, gloria a Dios, no se nos puede quitar de esta tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos testigos del Señor, y Él nos protegerá hasta que acabe nuestro testimonio. 2. Este pasaje ilustra la diferencia entre ser un testigo y el dar testimonio. El ser testigo no es algo que hacemos, es algo que somos. El dar testimonio es lo que hace un testigo. B. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los dos testigos son muertos en la ciudad de Jerusalén, la cual es descrita en 3 términos ilustrativos. Como Sodoma, hablando de inmoralidad. Como Egipto, hablando de opresión y esclavitud. Como la grande ciudad, un término aplicado comúnmente a Babilonia, los cuarteles del anticristo. Apocalipsis 16-19, 17-18, 18-10, 18-16, 18-18, 18-19, 18-21. Y, si durante los primeros 3 años y medio, el liderazgo de Jerusalén está a la par con el anticristo, es fácil el ver cómo estos títulos aplican. Cualquier ciudad enamorada con el anticristo, o metiéndose en un pacto con él, sería llamada Sodoma, Egipto y Babilonia. C.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. La tierra parece regocijarse sobre las muertes de los dos testigos. El hecho de que esto sea visto por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones es quizás una profecía indirecta de los medios masivos de comunicación modernos. Y es sorprendente y no es exagerado el pensar de una vida, transmitida a nivel mundial en CNN, en vivo desde Jerusalén, y ver la asombrosa escena descrita aquí tomando lugar. 2. La idea también es que el mundo trata a estos dos testigos de una manera humillante. El tener su cuerpo muerto a la vista de todos era la peor humillación que una persona puede sufrir de sus enemigos. Johnson. 3. Se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Donald Ray Barnhouse nos habla de una tarjeta de Navidad con Apocalipsis 11:10 en su cubierta, una terrible tergiversación de las Escrituras. D. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La predicación de estos dos testigos y su llamado al arrepentimiento era un tormento para muchos, porque no podían soportar el escuchar la verdad mientras ellos amaban su mentira. 3. 11-14. La reanimación de los dos testigos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Mientras esto sucede ante los ojos del mundo que les mira, los enemigos de estos dos testigos horrorizados y asombrados. B. Subid acá. La tierra no es digna de estos dos testigos, así que Dios simplemente les llama a casa, y subieron al cielo en una nube. C. En aquella hora hubo un gran terremoto, un terremoto trae juicio, y mueve a muchos a dar gloria a Dios. Pero aún falta el ver si esto se convertirá en un verdadero arrepentimiento para salvación. 4. La identidad de estos dos testigos. Aún muchos intérpretes los ven como símbolo de toda la Iglesia en el periodo de tribulación, o como símbolos de la ley y los profetas. Pero ¿cómo pueden darse tantos detalles específicos en su ministerio para ser reconciliado con tal interpretación simbólica? B. La interpretación más simple y sencilla les ve como a dos individuos reales, no como representaciones simbólicas. Y, desafortunadamente, la lista no es corta de los locos que piensan que ellos son uno de los dos testigos. Creo que si los sumaras a todos, habría como unos 144,000 de ellos. C. Quiénes son no es lo que importa de manera apremiante, de otra manera se nos hubiera dicho quiénes son. Y, generalmente, si los dos testigos son identificados con dos individuos del pasado, los candidatos principales son Elías, Moisés o Enoc. O quizás estos son sencillamente dos creyentes ministrando en el espíritu y poder de estos grandes hombres, aun cuando Juan el Bautista salió en el espíritu y poder de Elías, Lucas 1:17 y Mateo 7:12-13. 2. Algunos piensan que Enoc es uno de los testigos debido a que él fue llevado al cielo por Dios, Génesis 5:25. 3. Algunos piensan que Elías es uno de los testigos debido a que su ministerio se parece a uno de los dos testigos, 2 Reyes 1 y Santiago 5:17-18. Él fue llevado al cielo, 2 Reyes 2:11. Enemigos de Elías fueron destruidos por fuego, 2 Reyes 1. Se profetiza específicamente que Elías regresará antes del fin de los tiempos, Malaquías 4:5-6. Elías tuvo una conferencia única con Jesús en el monte de la Transfiguración, Mateo 17:1-6. 4. Algunos creen que Moisés es uno de los testigos debido a que su ministerio se parece a uno de los dos testigos, Éxodo 7:20-21. Al parecer Dios tenía un propósito especial para el cuerpo de Moisés, el cual Satanás quería derrotar. Judas 9. Los enemigos de Moisés fueron destruidos por fuego,
Números 16:35. Moisés tuvo una conferencia única con Jesús en el monte de la Transfiguración, Mateo 17:1-6. V. Algunos creen que los dos testigos deben de ser Enoc y Elías, porque ninguno de ellos murió de una muerte natural, y fueron llevados al cielo, y Hebreos 9:27 dice que los hombres deben de regresar para morir en la tierra. Este es un malentendido de Hebreos 9:27, el cual es un principio en lugar de un absoluto, ley inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de los muertos, y aparentemente murieron 2 veces y aún así eso no desaprueba Hebreos 9:27. Toda la iglesia en la tierra en el tiempo del rapto no morirá, sino que será llevada al cielo. Hebreos 9:27 está como un principio, y hay algunas pocas excepciones notables que finalmente sirven para probar la regla, no para negarla. Quizás haya buenas razones para considerar a Enoc y Elías como los dos testigos, pero el principio de Hebreos 9:27 no está dentro de esas buenas razones. C. La séptima trompeta. 1:15. La séptima trompeta finalmente suena. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó. El séptimo sello trajo un profundo silencio. Apocalipsis 8:1. La séptima trompeta inicia el gozo de la resolución inevitable. No puede haber una proclamación más gloriosa que esta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. B. Han venido a ser de nuestro Señor. En la antigua gramática griega, el tiempo del verbo de han venido indica una absoluta certeza sobre la venida y reinado de Jesús, aún antes de que el hecho sea cumplido. C. ¿Cómo puede haber tal gozo, si el rey no está reinando completamente aún? En los cuarteles, una campaña política exitosa en la noche de las elecciones. Hay gozo, aun cuando falte tiempo para que su candidatura sea instalado en el cargo. El gozo anticipa un resultado certero. 2:16-18, los 24 ancianos adoran a Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Te damos gracias. Esta acción de gracias no es para agradecer a Dios de que Él ya ha hecho esto, sino que la hora ha llegado para que tome su lugar, y de que estas cosas están permanentemente puestas en movimiento. B. En su alabanza, eventos inminentes son puestos en marcha, para ser descritos con más detalle después. Morgan, ahora viene el tiempo conveniente para el juicio, la recompensa y la destrucción. C. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el castigo de Dios se ajusta al crimen. No hay nada de arbitrario sobre ello. Las naciones están airadas con Dios, y Él responde con su ira. Aquellos que destruyen la tierra, ellos mismos son destruidos. D. Y se airaron las naciones. El mundo está airado porque Dios viene a gobernar. Y el mundo quiere todo menos el reino de Dios. Como dice en una parábola de Jesús, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. 2. La religión es decente, pero el rendirse a Dios es intolerable para las naciones de este mundo. Newell. 3. La ira del hombre es impotente, pero la ira de Dios es omnipotente. La ira del hombre es malvada, pero la ira de Dios es santa. 3:19. El templo en el cielo es abierto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca de su pacto se veía en el templo. El arca se refiere al trono de Dios, el lugar de donde la resolución antes menciona, saldrá. B. Se le llama el arca de su pacto en el Antiguo Testamento. Esta era la representación del trono de Dios en la tierra para
enfatizar la plenitud de Dios. Y el arca del pacto es el símbolo de la plenitud de Dios, al otorgar gracia a su pueblo, y al infligir venganza en los enemigos de su pueblo. Alfred. C. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El gran y asombroso fenómeno en la apertura del templo, y la revelación del arca, muestra que la presencia del Señor está allí. Es un recordatorio de la presencia manifestada de Dios en el monte Sinaí, Éxodo 19, 16-19.